Buenos días, hermanos y hermanas. Dios me motivó para que hiciera un mensaje para mí. Sí, un mensaje para mí. Pero yo deseo hoy compartirlo con ustedes. El mensaje parte de un increíble texto bíblico que probablemente algunos conocen, que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 1 al 27. Repito, Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 27. Es un pasaje largo que medité si leerlo todo o no, pero al fin decidí que vale la pena leerlo para que luego se pueda comprender mejor realmente el mensaje. Se refiere ese pasaje a un momento posterior a aquel en el que el pueblo de Dios sale de Egipto, liderado por Moisés, y cruza el Mar Rojo siendo perseguido por un faraón y sus seguidores fieros. Para los efectos de este mensaje, deseo poner atención extrema a los versículos 22 al 27. Pero bien, ese capítulo literalmente, y con permiso de ustedes, dice lo siguiente: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová, y dijeron: cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, dice la palabra. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como hojarasca, dice la palabra. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, y los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruiré, destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. A los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, ha afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón,
tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. María respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Chur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, allí los probó, y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Dice que llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Es importante para recalcar eso. Pero bien, hermanos, enfocándonos esencialmente en los versículos 22 al 27, observamos cómo Moisés hizo que el pueblo de Israel, después de cruzar el Mar Rojo, partiera en dirección al desierto de Chur, y anduvieron 3 días en el desierto sin encontrar agua. Y según vemos en ese pasaje, llegaron a Mara, que era un lago, según dicen los entendidos, pero al llegar sufrieron la gran decepción, pues al intentar tomar agua de ese lago, se dieron cuenta que las aguas eran amargas. No sabemos la verdad por qué. Tal vez estaban lo que coloquialmente nosotros llamamos empozadas, malsanas, pero la verdad la Biblia no aclara. Y continuando con lo que ocurrió, podemos observar que el pueblo murmuró contra Moisés. Seguro dijeron, solo imaginémonos, hermanos, ¿qué dijeron ellos? Dijeron: ¿qué clase de líder es esto? Nos trajo aquí para que muriéramos de sed. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién nos salvará? Probablemente no nos salvaremos de esta. Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Para qué salimos de ahí? Etcétera. Y se preguntaron y dijeron: quizá, ahora ¿qué vamos a tomar? Dice. Entonces, dice la Biblia, Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron, y de seguro todos tomaron, y se acabó el motín, se acabó la revuelta, se acabó la murmuración, y se acabaron las quejas. Luego vemos cómo en este mismo lugar el Señor nuestro Dios les dio estatutos, es decir, normas de conducta, leyes que debían respetar, y los puso a prueba diciéndoles: si escuchas atentamente mi voz y haces lo recto delante de mis ojos, si obedeces mis mandamientos y guardas mis estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre Egipto vendrá sobre ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y vemos que luego llegaron a Elim, que era otra zona donde había 12 fuentes, y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Continuamos, hermano. Dije que luego llegaron a Elim, que era otra zona donde habían 12 fuentes de aguas, como dije, y 70 palmeras, y se quedaron ahí. Podemos ver, hermanos y hermanas, en este capítulo 15 de Éxodo, que es una historia de contrastes, yo diría, que muestra
que puede dividirse al menos en tres partes. La primera comienza con cánticos y alabanzas, dice. La segunda es una etapa de quejas y murmuraciones. Y la tercera es una etapa que muestra las bendiciones, la cual termina con fuentes de aguas y muchas palmeras. Pero hermanos y hermanas, ¿no creen ustedes que precisamente este que ocurre en este capítulo 15 al pueblo de Israel es como un reflejo de lo que ocurre en la vida de muchos de nosotros? Podríamos decir, este relato podría ser un reflejo de nuestra vida espiritual, ya que muchas veces empezamos llenos de gozo y fe, pero cuando enfrentamos pruebas, nuestra confianza se tambalea y olvidamos las promesas de Dios y caemos en la murmuración, en las quejas y en la desesperanza, en el temor y en la duda. A veces en nuestra vida tenemos un inicio de cánticos y alabanzas, reconociendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cantando alegres, creyendo en Dios y su poder, pero cuando de repente nos acechan o llegan las pruebas, comenzamos a dudar y a quejarnos y a murmurar, a perder el equilibrio emocional y a pensar que Dios no nos ama, preguntándonos a veces por qué Dios permitió esta o aquella circunstancia en nuestras vidas. Si recordamos la lectura que hice de ese capítulo 15, observamos cómo él mismo comienza diciéndonos que Moisés y el pueblo cantó un cántico a Jehová, reconociendo lo que había hecho anteriormente, y todos alababan a Dios, lo ensalzaron, lo engrandecieron con palabras y bendijeron el nombre del Señor. Incluso nos muestra ese pasaje que fue de tal trascendencia la celebración que María, la profetisa, según vemos en versículos 20 y 21, tomó un pandero y otras mujeres la siguieron, y todas comenzaron a danzar y a tocar el pandero, cantando un cántico hermosísimo que todos conocemos o deberíamos conocer, y que incluso ha sido hecho canción, y que mientras tanto los hombres cantaban, ella también danzaba, y todo era una fiesta, porque recordaban las grandezas del Dios Altísimo. Vemos, hermanos y hermanas, en ese cántico, que ese gran caudillo trae al recuerdo el poder de Dios, que abrió el mar rojo, que dominó los elementos de la naturaleza, haciendo lo que quiso con el mar, y cómo Dios los había librado de la esclavitud de los egipcios, y cómo el enemigo pensaba y decía: los alcanzaré, los destruiré, los despojaré de sus riquezas. Pero el enemigo fue confundido, y Moisés mientras tanto cantaba: mas tú soplaste de las alturas, y a tu soplo se abrió el mar rojo, se juntaron las corrientes un montón, se cuajaron los abismos en medio del mar, y así hundiste a todos nuestros enemigos. Moisés decía: tú eres grande y poderoso, y el pueblo alababa a Dios. En fin, hermanos, eso que nos muestra el capítulo era una fiesta que habían hecho, un cántico, un tiempo de alabanza y de adoración. Pero luego Moisés los conduce al desierto y llega la prueba, porque pocos días después la alegría se transformó en queja cuando la sed y las aguas amargas los enfrentaron a sí mismos, sacando todo lo que realmente tenían ellos adentro. Entonces vemos cómo Moisés hizo que el pueblo transitara por el desierto de Chur, así se llama el lugar, y anduvieron 3 días por ese desierto sin encontrar agua. Y cuando lograron llegar, encuentran
que esas aguas son amargas. Por eso el lugar, dice la Biblia, se llama Mara, que significa amargo. Fue ahí cuando el pueblo comienza a quejarse y a murmurar, seguro pensando o diciendo, ¿qué será de nosotros sin agua? Y ahora, ¿qué podremos beber en este momento? Vemos cómo muy rápido la prueba, la necesidad, recuerden esa palabra, hizo que olvidaran las maravillas recientes. El pueblo olvidó la grandeza de Dios. Dejaron de recordar que le servían al único Dios. Olvidaron que Dios había abierto el mar para que pasaran en seco. Olvidaron que días atrás habían visto milagros inexplicables, señales maravillosas que Dios había hecho a favor de todos ellos. Muy fácil y rápido. Se olvidaron y perdieron de vista el poder de Dios y se quejaban y se preguntaban, ¿qué pasará con nosotros? ¿Nos moriremos de sed? Seguramente. Se les olvidó fácil que Dios es grande y poderoso. Pero yo me pregunto, y aquí es una pregunta esencial, les pregunto a ustedes, ¿no es esta nuestra propia experiencia? ¿No es esto lo que muchas veces nos ocurre? Que cuando enfrentamos dificultades nos resulta fácil olvidar los milagros del pasado y dudar de la fidelidad de Dios. Que a veces las pruebas nublan nuestra visión espiritual, haciéndonos olvidar que el mismo Dios que obró en el pasado sigue siendo poderoso en el presente y lo seguirá siendo de seguro en el futuro. Dicho en forma algo diferente, eso que vivieron los israelitas en el desierto de Shur y al llegar a Mara es lo que muchas veces sucede con algunos de nosotros. Las pruebas, las adversidades, las cosas que no nos están saliendo bien, nos hacen olvidar las cosas que presenciamos una vez, las grandezas de Dios en nuestras vidas y las cosas que Dios hizo a favor de nosotros, las cuales nos demuestran y atestiguan el poder y bondad de Dios, las cuales deberíamos recordar con atención para decirnos a nosotros mismos, sí, para decirnos con vehemencia, que no podemos ni debemos dudar del Dios poderoso, que no podemos permitir que un momento de dificultad que ahora vivimos nos haga olvidar lo grande que fue Dios en el pasado y lo glorioso que de seguro será siendo en el futuro. Permítanme un momento, ¿verdad? Continuamos, ¿no? Hermanos, estoy seguro, no porque pretenda conocerlo todo de ustedes, sino porque me conozco a mí mismo, que a todos nos puede pasar. Todos podemos de repente olvidar en un momento la magnificencia, el poderío, la bondad, la misericordia de Dios ante las circunstancias adversas, ante las pruebas, ante las luchas, en medio de las dificultades, ya que las mismas en muchas ocasiones nos hacen invidentes, nos tornan ciegos y no vemos u olvidamos el poder de Dios. En lo personal, tengo una anécdota que contarles a propósito de lo que estamos hablando. Recuerdo que en una ocasión, y estoy seguro que mi esposa la recuerda, creo que si la memoria no me falla, fue hace como 10 años me parece, me llamaron de la casa de mi mamá diciendo que mi madre se encontraba sumamente enferma y estaba muy mal y que el médico daba mal pronóstico. Entonces María Eugenia y yo nos fuimos y al llegar, en efecto, mi mamá se veía muy mal y mis hermanas hablaban ya de los planes para las honras fúnebres.
Incluso una de ellas decía, con un tono de resignación, que el médico le había dicho que por qué nos preocupábamos, ya que mi madre era una mujer bastante mayor, de en ese momento 86 años creo, que era, según el médico, para usar las palabras de mi hermana, como una velita que se estaba apagando. Nosotros escuchamos eso, pero mi esposa dijo de repente, el poder de dar la vida o la muerte está en manos de Dios y podemos orar. Y en efecto oramos de inmediato todos. Y qué sorpresa, después de eso mi mamá comenzó a recuperarse de una manera milagrosa. Día con día se mejoraba. ¿Y qué piensan? ¿Qué piensan ustedes que pasó? Bueno, ahora mi mamá ronda los 96 años. ¿Qué les parece? Pero hermanos y hermanas, mis familiares con sus pensamientos e ideas ya estaban enterrando a mi madre porque se habían olvidado del poder de Dios. Les cuento eso porque a muchos de nosotros, cuando tenemos pruebas, de repente se nos olvida los milagros que hemos presenciado a todo nivel y descartamos y olvidamos la soberanía y el poder de Dios, mostrando mucha ingratitud y falta de agradecimiento para con Dios. Pero hermanos, volviendo al pasaje que nos ocupa en esta mañana, vemos como al pueblo de Israel se le olvidó ante una dificultad, ante un momento de prueba, que seguían y le servían a Dios, el cual les había abierto el mar rojo para que pasaran en seco al otro lado, que les había hecho milagros que ningún ojo humano había presenciado, que extendió su mano de forma innegable. Se les olvidó que habían presenciado señales y portentos que no se podían negar ni ocultar, y que todo eso había ocurrido por el poder de Dios. Vemos cómo a ellos 3 días de desierto les hizo olvidar la grandeza, la misericordia y el poder de Dios, y los llevó a pasar de los cánticos y la alabanza a la queja, a la duda, a la desesperación, al motín, a la murmuración, a la consternación y a la sensación de inseguridad que nace por la falta de fe. Hermanos y hermanas, cuando no sabemos enfrentar las pruebas, en vez de alabar a Dios como hizo Job, el cual dijo en Job 1:21, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces hacemos otras cosas diferentes a lo que debemos hacer, como hizo el pueblo de Israel. Vemos en este caso cómo Israel dejó de cantar y alabar a Dios para quejarse. Y 3 días en el desierto fueron suficientes para que revelara esa debilidad que había en sus corazones y se mostrara qué olvidadizos eran para con Dios y para con su obra. Y puede ser que actualmente algunos de nosotros escuchemos esta historia y digamos, pero eso fue lo que hizo Dios para Israel. Pero yo les digo, no, eso nos pasa a nosotros cuando estamos en pruebas o situaciones malas, si no sabemos enfrentar los momentos de adversidades y dificultades, si no mantenemos una vida siendo alimentados de la palabra de Dios, si no tenemos contacto diario con Dios, si no oramos y buscamos su rostro, ya que entonces, al igual que ese pueblo de Israel, terminaremos quejándonos, terminaremos murmurando y terminaremos echando la culpa a otros de lo que nos pasa. Pero cuando tenemos una perspectiva clara, una visión no borrosa, cuando tenemos contacto con el Espíritu Santo, cuando a cada momento estamos llenos de Dios, entonces entendemos que las malas circunstancias, las pruebas, las dificultades, nuestros 3 días de desierto son otra cosa
que no son otra cosa más que el preámbulo para llegar a las 12 fuentes y a las 70 palmeras, haciendo con el permiso de ustedes una analogía, que es una relación de semejanza entre el pueblo de Israel y nosotros, y a la vez una metáfora, es decir, una comparación tácita, implícita, es decir, contenida en eso que estoy diciendo. Hermanas y hermanos, amigos y amigas, aquí hay otra revelación importante, y es que hay que tener una vida espiritual para poder discernir las cosas espiritualmente. Vemos, volviendo a la historia que hoy nos ocupa, que el pueblo de Israel muy fácil se olvidó de Dios en el momento de la prueba. Habían comenzado cantando y alabando, pero en medio desierto, a medio camino, se quejan y murmuran. Comenzaron alabando, brincando, danzando, adorando, y después de repente comienzan a quejarse porque no tenían lo que necesitaban. Seguro pensaban que Dios los había olvidado, pero no. Dios los estaba sometiendo a un proceso, los estaba probando como puede estar probando ahora, en estos momentos, a cualquiera de los que aquí estamos. A propósito de eso, debemos recordar ese maravilloso proverbio que se encuentra en Proverbios 17:3, que dice lo siguiente: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones, dice. Hermanas, repito de nuevo, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones, dice Proverbios. Nadie puede decirle a Dios cuándo probarlos y cuándo no hacerlo, porque nosotros somos su creación, tal como de una manera magistral expresa el Salmo 100, versículo 3, que dice lo siguiente. Es un versículo increíble. Dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Debemos recordar, al igual que la palabra de Dios refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo en Colosenses 1, versículos 16 al 23, que dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la palabra. Y también debemos traer a memoria que en Isaías 43:7, Dios nos dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice, dice esa palabra. Increíble pasaje. Igual debemos tener presente que fuimos comprados a precio de sangre, la sangre de Jesucristo, y que no nos pertenecemos a nosotros. Hermanos, nosotros estábamos destinados al fuego eterno, estábamos extraviados, estábamos carentes de toda gracia, perdidos, no teníamos vida, no teníamos nada, pero Jesús bajó del cielo y pagó el precio por nosotros y nos compró pagando por precio su propia sangre, dice la palabra. Permítanme nuevamente. Pero volviendo a Israel, la Biblia dice en el pasaje inicial leído que Dios los probó al pueblo de Israel, los probó en el lago de Mara, y ahora nosotros podemos comprender que todo eso que les pasó era una prueba, un proceso de comprobación y de crecimiento para ese pueblo por dos razones. La primera es que Dios deseaba revelar lo que había en el corazón de ellos, y la segunda, mucho más importante todavía, es que Dios revelar lo que había en su propio corazón. Dios quería mostrar a ese pueblo
al igual que quiere hacerlo con nosotros, el plan perfecto que tiene trazado para cada uno de los que aquí estamos y de sus hijos. De eso, hermanos y hermanas, podemos inferir, deducir, que las pruebas, las dificultades, las circunstancias adversas, las carencias, tenían para ellos, para el pueblo de Israel, y tienen para nosotros, repito, para nosotros, dos propósitos. El primero es el propósito de revelar, que se revele lo que ellos tenían en su corazón. Y el segundo propósito, mostrar las decisiones o propósitos que Dios tenía para ellos y tiene aún hoy para nosotros. Dios les reveló a los israelitas que ellos eran unas personas quejosas, murmuradoras, que carecían de fe, de confianza en Dios. Eran malagradecidos, con flaca memoria, que rápidamente olvidaban los portentos y favores de Dios, pero de seguido Dios les reveló a ellos sus intenciones, es decir, la intención divina, cuando les dio estatutos y normas y les dijo en esa porción maravillosa que es su sanador, el Jehová Rafa. Ese es el término. Créanme, hermanos y hermanas, en las pruebas, en las adversidades, en los desiertos, es que uno llega a conocer realmente lo que tiene uno adentro. Llega cada uno a conocer su corazón, y a la vez es en esos momentos cuando conocemos el corazón de Dios. En las pruebas, usted y yo logramos saber que Dios tiene un plan, sí, un plan maravilloso para cada uno, para mí, para todo aquel que se entrega a su voluntad. De seguro comprenderán que en medio de las pruebas Dios revela nuestra avaricia, revela nuestro orgullo, revela nuestra prepotencia, revela nuestra falta de dominio propio, revela nuestra inseguridad, revela nuestro corazón. Es decir, Dios revela todas las cosas que no debe tener usted o tener yo. Y Él nos dice que esa es la voluntad de Dios, que nos quitemos todo eso de nosotros. Dios nos dice: yo seré tu sanador, yo seré tu proveedor, yo seré tu luz, seré tu ayudador, dice, yo seré tu norte. Y eso que he dicho me recuerda aquel hermoso pasaje bíblico en el cual Dios nos asegura, escúchenlo bien por favor: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pasaje que, por cierto, se encuentra en Isaías 41:10. Hermano y hermana, Dios puede someternos a un proceso para hacernos crecer, para alejarnos, para probarnos, pasándonos por el crisol como el oro o a la plata, para mostrar y revelar, no para Dios, porque Él conoce todas las cosas, sino para usted, para mí, lo que hay en usted, en mi corazón, lo que hay en cada uno de nosotros, y para mostrarnos los planes maravillosos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esta historia que estamos viendo nos muestra varios puntos que creo importantes, que quiero resaltar. Recuerden que estamos de ahora en adelante varios puntos que considero importantes de lo que he narrado hasta el momento. Y es que, volviendo a Israel junto al lago Mara, vemos que mientras el pueblo se quejaba, Moisés tenía una relación única y maravillosa con Dios. No se quejó, sino que, conociendo el poder, la magnificencia, la bondad, la misericordia de Dios, sabía cuál era el camino, el método, el secreto para resolver ese problema, esa situación que pasaba el pueblo de Israel. Mientras los otros se quejaban, murmuraban y quién sabe qué otras cosas malas hacían, Moisés oró a Dios
Moisés, repito, oró a Dios y en medio de esa oración Dios mostró a Dios, a él y le abrió los ojos. Fue entonces que Dios le reveló a Moisés la solución y le mostró un árbol y le dijo: córtalo y échalo en el lago. Y cuando lo hizo, las aguas amargas se endulzaron. Entonces el pueblo corrió a tomar agua, pero no aprendieron la verdadera lección. No aprendieron cuál era la verdadera lección. Lo importante no era solo endulzar las aguas. Lo importante es que aprendieran, que supieran, que al igual que Dios hoy le dice a usted y a mí, que Él usa lo inconcebible, lo imposible, materialmente hablando, lo difícil, lo extraordinario, lo único, para hacer cosas grandes, inexplicables y maravillosas. Hermanos y hermanas, ni idea cómo podría un árbol endulzar todo un lago. No tengo idea. Me planteé la posibilidad de que fuera moringa, pero no creo que un árbol de estos pudiera crecer en medio del desierto. Por mi afición, que algunos conocen a cultivar árboles, he leído de fuentes expertas que las semillas de la moringa se utilizan para purificar el agua. Tienen una propiedad, y es que se usan como coagulante para la desinfección y eliminación de las sustancias nocivas en las aguas. Y eso no lo invento yo, sino que es algo de conocimiento popular que pueden consultarlo en Google si desean, ¿verdad? Pero de cualquier forma, ustedes comprenderán que no fue el árbol que hizo que el lago Mara se endulzara, sino que fue la palabra de Dios sobre ese árbol lo que provocó el milagro. Y de igual forma, lo que va a traer solución a su vida no son tus habilidades, no son tus capacidades, no va a ser la suerte, no, ya que lo que va a traer solución a tus problemas es la palabra de Dios sobre las circunstancias, sobre las personas. Es el poder de Dios sobre lo adverso que nos está rodeando. Hermanos, hago énfasis en que una de las verdades esenciales de este mensaje es que nosotros debemos levantar en lo alto la fe, poner en primer lugar la fe, priorizar la fe en medio de la adversidad. Ante las pruebas debemos visualizar que siempre hay un árbol que Dios tiene listo para endulzar nuestras aguas. Estoy seguro, hermanos y hermanas, que Dios va a endulzar las circunstancias, los lagos que han estado amargos y ácidos en su vida. Va a convertir lo amargo en dulce, va a convertir lo ácido y salado, dándole su sabor agradable en su vida. Las cosas que parecen no prosperar, que parecen no avanzar, que parecen no tener solución, las cosas que ya cansan en su vida, porque parecen derrotas, esas cosas las va a endulzar Dios, porque las mismas cosas, para las mismas cosas, Dios ya tiene una solución. Nuestro Dios tiene solución para todo en su vida. No hay nada perdido, se lo digo. Le servimos a un Dios de poder y gloria, a un Dios que potencia los nuevos inicios, los reinicios, los reseteos, un Dios que permite nuevas temporadas, nuevos ciclos, y es capaz de transformar y cambiar y enderezar lo que sea. Escúcheme bien, por favor, a enderezar lo que sea, absolutamente. En la historia que hemos contado el día de hoy en el lago Mara, vemos que Dios tenía como propósito que el pueblo comprendiera el propósito que Él tiene cuando permite que pasemos por desiertos, el propósito que tiene cuando nos somete a procesos que a veces conocemos como pruebas o como gigantes poderosos que nos atacan o nos acechan, y que el pueblo entendiera la bendición que surge durante, en medio o después de esos procesos. Muchos cristianos pensamos a veces que las bendiciones vienen solo después de las pruebas, pero eso no es necesariamente así.
ya que muchas veces la bendición de la prueba no está al final, sino muchas veces la bendición consiste en el mismo aprendizaje que obtenemos de las pruebas. Muchas veces, sí, muchas veces el Señor permite que experimentemos algo, que aprendamos algo, para que luego eso que aprendimos nos sirva de testimonio, por ejemplo, o ejemplo para otros. Estoy seguro que muchos de los que estamos viendo ahora es una enseñanza para que luego podamos compartirlo con otros que lo necesitan. Estoy seguro, totalmente seguro, que muchos comprenden que aún durante las pruebas, aún en medio del quebrantamiento, nuestro Señor nos muestra y enseña principios espirituales valiosísimos para nosotros mismos y para otros que se relacionan con nosotros. Hermanos y hermanas, para resumir y para dar forma al mensaje, vemos que en esta historia hay por lo menos 6 aspectos esenciales que debemos atesorar, los cuales son enseñanzas que Dios nos dejó y que fueron inspiradas por Él. Pero antes de enumerar no esas 6, esas 7 enseñanzas, deseo decirles que Moisés era un hombre extraordinario. No era un hombre cualquiera, ya que era un ser humano totalmente rendido a la voluntad de Dios. Tenía una profunda relación con Dios, lo cual le trajo una inmensa revelación. Nunca se han preguntado si Moisés escribió Génesis, pero él no estuvo ahí, no estuvo en ese momento. ¿Cómo pudo redactar el episodio de la tentación de la serpiente a Eva? Pues la respuesta es que eso se lo reveló Dios. Moisés era un hombre que caminaba con Dios y por eso Dios le reveló todo lo que escribió. Eso se lo reveló Dios. Por eso pudo escribir en detalle el tabernáculo y todo lo que vio en ese momento. Y eso que digo nos debe servir para comprender que si caminamos con Dios como debe ser, entonces Dios también puede revelar cómo proceder, cómo actuar, cómo esperar. Moisés era un hombre que amaba a Dios y Dios lo amaba, con errores, pero dispuesto siempre a servirle a Dios. Era un hombre en el cual Dios había confiado, el cual vemos en el episodio de la enramada, cuando Pedro lo observa con Moisés y Elías. Así lo vemos en Lucas capítulo 9, versículos 32 y 33, si no me equivoco. Cuando Pedro da por cierto que los varones que estaban con Jesús en esa visión eran Moisés y Elías. Y el apóstol Pedro le dice a Jesús que hagan una enramada para cada uno de ellos. Vemos ahí, por lo tanto, la estatura y la importancia espiritual de Moisés para Dios. Moisés fue el hombre más lleno del conocimiento de Dios de toda la historia después de Jesús, según muchos entienden. Aprendía constante y continuamente de Dios, y en la historia del lago Mara podemos visualizar, como dije, al menos 7 aspectos esenciales que enumero a continuación. Primero, disculpen un momento. Pero continuamos. Primero, la historia del lago Mara nos permite vernos como en una película, como en un espejo, darnos cuenta que hay momentos en la vida de nosotros cuando las cosas no salen bien, cuando parece que no hay solución, pero de repente hay cosas que nos salen mal, y eso pasa para que podamos ver ante la reacción que tengamos cómo está nuestro corazón, cómo es que enfrentamos lo que no podemos controlar o dominar. Nos permite saber si somos permisivos con nuestras emociones y dejamos que las mismas nos dominen. Nos enseñan cuál es la forma en que reaccionamos frente a aquello que no dominamos, y a la vez nos da una directriz de cómo es que realmente
debemos manejar nuestra conducta y nuestras emociones. Segundo punto, aspecto esencial. Esa historia nos enseña que debemos poner en primer lugar la obediencia a la palabra de Dios sobre nuestras necesidades. Repito, debemos poner en primer lugar la obediencia a la palabra de Dios sobre nuestras necesidades. Y es que las caídas, los tropiezos de muchos en este mundo ocurren porque tenían alguna necesidad de algún tipo, necesidades físicas, necesidades económicas, necesidades emocionales, etc. Muchos pastores se tropiezan porque piensan que necesitan algo. Algunos se dicen o creen evangelistas sufren quebrantos porque igual piensan necesitar algo. Igual los que son adoradores caen muchas veces por una necesidad verdadera o ficticia. Esa situación fue la misma que le ocurrió a Eva con Satanás. Pongan atención por favor a esto. Satanás le hizo creer a Eva que ella tenía la necesidad de conocimiento, ya que por eso fue que cayó en la tentación Eva de comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero Eva no entendía que no necesitaba conocimiento, porque el conocimiento mismo, la fuente de toda sabiduría que la podía guiar para siempre por el camino correcto, estaba en Dios, quien hablaba con ella y con Adán permanentemente, constantemente. Hermanos y hermanas, lo mismo nos puede ocurrir y les ocurre a muchos hoy en día. Satanás no ha cambiado la estrategia, la sigue usando porque le sirvió con el primer hombre y la primera mujer. Satanás siempre va a hacerlo creer a usted, para hacerlo caer, que usted necesita algo. Y cuando vamos en pos de satisfacer lo que supuestamente necesitamos, entonces caemos y desobedecemos a Dios. Pero no debemos dejarnos engañar, ya que nuestro Dios es el que puede y debe suplirnos en todo. Cuando Satanás se enfrentó a Jesús, y eso es un punto importante, en el desierto para tentarlo, él lo venció. Es decir, Jesús venció a Satanás, porque Jesús no permitió que su necesidad de comida pudiera más que su obediencia al Padre. Satanás esperó que Cristo tuviera necesidad de pan, de comida, y él dijo, ahora es el momento que lo voy a atacar, ahora es el momento que lo voy a dañar, igual que Adán. Y le dijo, si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, porque sabía que Cristo tenía necesidad de comer, tenía mucha hambre. Pero Jesús puso la palabra de Dios por encima de su necesidad. Jesús puso la palabra de Dios por encima de cualquier necesidad que tuviera. Y este es el principio para derrotar al diablo en el desierto, y será el principio para que usted lo derrote todos los días de su vida. Ponga la palabra de Dios por encima de su necesidad o sus deseos. Y voy a poner 2 ejemplos puntuales, pero ustedes pueden imaginarse cualquier otro más. Por el hecho de que yo tenga necesidad de dinero, no implica que tenga que salir a robar. Por el hecho de que yo tenga necesidades afectivas o emocionales, no implica que deba ir por ahí manteniendo relaciones amorosas que sean contrarias a los mandamientos de Dios. Tercer aspecto esencial o enseñanza esencial que deriva de este pasaje, y es la siguiente: la queja, hermanos, la queja no resuelve nada. La queja no resuelve absolutamente nada. Vemos en este pasaje que el pueblo de Israel murmuró, pero eso no cambió la situación. Solo la oración y la obediencia a Dios traen soluciones. El pueblo de Israel se quejó y la queja no cambió ni le resolvió nada. Quejándonos y murmurando no resolvemos absolutamente nada. Lo primero que hizo el pueblo fue quejarse, no orar, recuerden, y murmuraron contra Moisés.
pero nada se resolvió por esa actitud. Ellos se quejaban, muchos se quejaban por las dificultades que vivían, por falta de agua, y descubrieron que nada cambió mientras se quejaban y culpaban a otros. Esa enseñanza sirve para nosotros, ya que aprendemos que nada va a cambiar en nuestras vidas por quejarnos, por murmurar. Nada se va a resolver porque usted se haga la víctima. Nada va a cambiar porque usted llore o porque quiera que los otros tengan pena de usted. Nada va a cambiar porque usted se queje porque uno no lo ayudó o no le abrió la puerta o no habló bien de usted. Nada cambia haciendo eso, absolutamente nada. Ellos se quejaron, pero nada sucedió, y entonces sepamos que la queja no cambia nada en nuestras vidas. Cuarta enseñanza de ese pasaje. Moisés mostró cuál es el proceder para cambiar las circunstancias adversas, para enfrentarlos a los retos, para hacer frente a las pruebas. ¿Y cuál es? La respuesta es buscar a Dios en oración constantemente. Vemos cómo Moisés oró. Él no se quejó, sino que comenzó a buscar en Dios la solución al problema que enfrentaban. Y Dios le dio una respuesta, le mostró el árbol y qué debía hacer con él. Y una máxima o principio o regla surge de aquí. Toda solución, cualquier solución que usted requiera, no está en nada ni en nadie, solo está en acercarse a Dios. Hermano y hermana, no se apoye ni se sostenga en nada, sino primero en Dios. Cuando no sepamos qué hacer, debemos orar y buscar a Dios, porque Él nos va a mostrar, nos va a traer las soluciones, los remedios, va a traer a nuestras vidas las personas o circunstancias correctas para resolver el problema que no parece tener solución. La oración nos hace obtener capacidades y sensibilidad para tener y obtener la visión que Dios quiere que usted y yo tengamos. Solo una vida llena de oración será una vida dirigida por Dios. Cuando Moisés oró, recuerden, le mostró la solución. Corintios dice que el Espíritu Santo revela aún lo profundo de Dios, dice la palabra. Y yo les pregunto, importante, si puede revelarnos lo profundo de Dios, del Eterno, no nos va a revelar cosas más pequeñas y sencillas como las de nosotros. Si usted en algún momento siente que no sabe qué hacer en su vida, entonces ore, porque el que ora sabrá qué hacer. El que ora sabrá qué hacer. El que ora tendrá la respuesta. El que ora, Dios le dará visión. Dios le dará la dirección para todo. Porque cuando oramos, aún sin oír la palabra, percibimos qué hacer. Nadie que ore será engañado, porque en la oración tenemos encuentros con el Espíritu Santo y Él es el que apercibe de las cosas que no debemos hacer o de las que debemos hacer. Dios nos habla en sueños, también pone palabras, versículos bíblicos en nuestra mente, dando siempre la respuesta, o nos pone personas en el camino. La quinta enseñanza es esta. La prueba está hecha para enseñarnos verdades y principios maravillosos. En el lago Mara, los israelitas conocieron a Dios como nunca lo habían conocido. Habían visto cómo se abría el mar, cómo se convirtió el río Nilo en sangre, pero no lo conocían como Jehová el sanador hasta ese momento. Ahí en esa prueba, Dios se reveló a Israel y a nosotros como el Dios sanador. Así que la prueba nos enseña y el carácter de Dios que no conocemos fuera de esa prueba. La prueba en su vida revela su corazón y revela los planes de Dios, Jehová vuestro sanador. La sexta enseñanza que deriva del pasaje que hoy hemos visto es que la solución al problema ya existía, pero ellos no lo miraban. Antes de que llegaran a las aguas amargas y antes de que probaran las aguas amargas, había un árbol esperándolos para resolver el problema. Pero la queja les cortó la visión y comenzaron a enfocarse en lo que no tenían.
cuando en realidad tenían enfrente la solución que Dios ya había creado. Dios no creó el árbol en ese momento específico, como decimos los abogados, no lo hizo ad hoc, es decir, para la ocasión, ya que en realidad el árbol estaba creado. Dios ya lo tenía ahí. Dios solo le dijo a Moisés cuál era el árbol y cómo utilizarlo. La solución para endulzar las aguas ya estaba hecha por Dios, pero el pueblo nunca iba a poder ver la solución, porque cuando solo vemos la prueba, las quejas y las murmuraciones, nunca vamos a poder ver el camino, ¿no? Moisés oró y Dios le reveló lo que debía hacer. Dios ya tiene solución para el problema grande que usted tiene, y que solo debemos pedir lo que nos revele y nos dé la respuesta. Hermanos y hermanas, Dios nos ama, es consciente de nuestras debilidades y necesidades. Él se adelanta a los acontecimientos antes que ocurran. Dios siempre resuelve antes de que llegue el final del problema. Dios tiene la solución antes que la necesitemos. Dios no es sorprendido por su problema o por el mío. Dios no es sorprendido por la dificultad que usted tiene. Él vio su dificultad antes que usted naciera. Él vio el accidente antes que usted lo tuviera. Lo que tenemos que hacer es prestar oídos, sensibilizar nuestro oído espiritual para escuchar la solución que Dios tiene para cada adversidad que enfrentemos. Hermanos, hermanas, hoy lo que estoy queriendo hacer es que abramos los ojos espirituales, para que podamos ver el árbol o los árboles que traen la solución a nuestros problemas. A muchos a veces nos pasa que dejamos que las adversidades nos hagan ciegos ante la solución que Dios ya tiene. La Biblia dice que por sus llagas somos curados. Antes que el cáncer lo toque, ya Dios tiene la solución y el poder para sanar. Él es Jehová, mi proveedor. Antes de que llegue la necesidad económica, ya tengo un proveedor para suplir mis necesidades. Nuestro privilegio es grande. Servimos a un Dios de detalles, que sabe lo que necesitamos y tiene solución para todo. Y la séptima enseñanza es la siguiente: cuando escuchamos y obedecemos la voz de Dios, somos libres del mal y la bendición vendrá sobre nosotros. Recordemos que la Biblia dice, parafraseándola: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto, yo te libraré de las enfermedades. Satanás no va a poder tocarte. Eso dice el palabra. O le creemos a Jehová el sanador, o no lo creemos a Jehová el sanador. Debemos creer a Dios que nos va a sanar. Debemos creer a Dios que nos va a liberar. Debemos creer a Dios que nos va a prosperar. Debemos creer a Dios que nos bendice y cuida cada día y en cada momento. La historia de Moisés termina en que después de pasar la prueba por la oración de Moisés, Dios en su misericordia endulzó las aguas. Cuando terminó eso, lo que ocurrió es que fueron a Elim, otro lugar, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Lo que les faltaba, allá les sobraba, después de que llegó la bendición. Siempre que pases pruebas, sabrás luego que la pasaste, porque vendrá abundancia de bendiciones si eres un hijo de Dios. Hermanos y hermanas, yo les digo, vamos a llegar a Elim, vamos a llegar a las 12 fuentes y a las 70 palmeras. Cuando pases la prueba, va a haber abundancia, no va a haber escasez, sino abundancia. Dios hará que ya haya abundancia, hará que nos gobierne la sanidad, que nos gobierne la prosperidad y la bendición de Dios. Imagínense, hermanos, 12 fuentes de aguas. En la prueba hay agua estancada y amarga, pero en la bendición hay fuentes y aguas de sobra. Dios no necesita, nos dice que confiemos en Él, que Él moverá lo que sea a tu favor. La Biblia dice que el corazón de los reyes está en las manos de Jehová y Él lo inclina para donde Él quiera. Los gobernadores piensan que gobiernan, pero sobre ellos hay uno que gobierna, y ese se llama Jehová, nuestro Dios. Los israelitas llegaron a Elim
después de ser probados. Toda prueba en tu vida termina en Elim, se los aseguro. Lugar de fuentes, fuentes de unción, fuentes de promoción, fuentes de prosperidad y de riqueza, fuentes de salud, fuentes de estabilidad familiar. Cuando llegamos a Elim, recibimos lo que esperábamos. Pero nunca llegarás a Elim, les digo yo, si no pasamos de alguna forma por Mara. En Mara es donde eres enseñado, somos enseñados, es donde somos corregidos. Dios asegura que no te vas a envanecer cuando llegues a las fuentes en Mara. Es donde Dios te quita lo que está sobrando, es donde quita lo que te echa a perder. En Mara Dios trabaja tu corazón y tu alma. En Mara es donde Dios te dice que no estás listo para lo que pediste todavía. A veces le pedimos a Dios, pero Dios sabe cuándo estamos listos o no para esa bendición. Quizás aún no estás listo para la prosperidad económica, para la riqueza. Tal vez no estás listo para casarte. Quizás aún no estás listo para el trabajo. Quizás aún no estás listo para pasar ese problema. Dios sabe cuándo algo que parezca a nosotros una bendición podría ser algo malo para nosotros. Dios sabe cuando no estamos listos para manejar la riqueza, la fama u otras cosas. Dios nos ama, por eso nos da lo que le pedimos. Por eso no nos da lo que le pedimos, nos da lo que nosotros podemos manejar. Hermanos y hermanas, termino así este mensaje. Engañoso el corazón, ¿quién lo conocerá? Tú, Jehová, que escudriñas el corazón. Es en Mara donde me muestran que lo que estaba pidiendo no es correcto si no paso por Mara. Voy a tratar de pedirle a Dios cosas que no me van a hacer bien. En Mara aprendemos que no estamos listos para otro nivel, pero Dios nos pasa por ahí porque el deseo de Dios no es detenerte en Mara, sino llevarnos a Elim. Que Dios los bendiga. Así termina mi predicación esta mañana. Discúlpenme porque hice el mensaje un poco más largo, pienso yo. Intenté resumirlo, pero me salió así, no pude de otra manera. Que Dios los bendiga mucho. Me alegro también muchísimo de ver a todos los que aquí están. Gracias, gracias. Un aplauso para Dios.